pues vamos a comenzar con una oración. Acá me avisaron. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus, repetuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende. Emite Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrem. Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. San John Henry Newman, ruega por nosotros. Muy bien, bienvenidos, buenas noches, espero que estén súper bien en esta plática tan esperada, no sé si por ustedes, pero por lo menos por mí sí. Y es un gran tema, es un santo gigante, se diría que es el pez gordo de las conversiones del anglicanismo. ¿Por qué? Porque él se puso un antes y un después de su conversión. Y grandes conversiones posteriores, pues miraron a este hombre como referencia, realmente fue un punto de partida. Los que están familiarizados con John Henry Newman saben que hay una gran cantidad de temas que se podrían abordar sobre él, ¿no? Hay mucho magisterio contemporáneo que se basa de él nutre muchos de sus contenidos. Pero aquí no vamos a hacer una disertación teológica ni mucho menos histórica de sus contenidos. Vamos a analizar aquello que da título a estas conferencias, que es su conversión, que es un itinerario apasionante y que nos puede apelar a cada uno de nosotros. Por eso te invito hoy que más allá del conocimiento que te lleves intelectual, tienes un conocimiento existencial, que hagas de tu vida eso que veas en la vida de Henry Newman, porque realmente les digo que va a haber muchísimas cosas. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Primero quiero dar una imagen, que es la imagen del mar, el agua. Tomé esta cita de uno de los poetas malditos, pero no por su vida, sino por lo que refleja esta frase sobre el hombre y el mar. De hecho, mucha literatura, como Moby Dick, El viejo y el mar, etc., han tomado el mar como un espacio de crecimiento personal. La misma Biblia incluso tiene un par de relatos o más que hablan sobre Jesús caminando sobre las aguas, Jesús calmando la tempestad, porque el mar tiene algo que decirnos. El mar tiene enseñanzas para todos nosotros. Esta cita dice: hombre libre, siempre adorarás el mar es tu espejo, contemplas tu alma. En el desarrollo infinito de su oleaje, y tu espíritu no es un abismo menos amargo. Entonces hoy en el mar del alma de Henry Newman te invito a que también veas el mar de tu alma. ¿Dónde te encuentras hoy? A lo mejor es un día soleado, precioso, un par de delfines saltan por ahí. A lo mejor es un día de tormenta. A lo mejor simplemente es un día de calma, ¿no? De gozar. No hay ni sol ni tormenta, tienes un poco de nubes, pero sea cual sea tu estado del alma, de tu mar espiritual, te invito a que empieces esta travesía por la vida de Henry Newman con Jesús a bordo, porque ahí estuvo Jesús también en la vida de Newman. Estuvo ahí presente y vamos a ver esos aspectos, cómo estuvo presente, cómo se compuso este mosaico de la vida y conversión de Henry Newman. Tenía muchas teselas ese mosaico que ahora voy a presentarles. Las teselas del mosaico de Henry Newman. Cada uno de estos aspectos va a tener un rol particular en su conversión, no es accidental, sino que es parte de cómo Dios fue jugando, cómo la providencia fue jugando con ese llamado espiritual a convertirse. Utilicé también, lo olvidé decirlo, la analogía del mar, porque a cierto punto él dice que después de su conversión llegó a un puerto seguro, Cristo como puerto seguro, la iglesia. Y el título de esta conferencia, que es un poco más poético, es cuando la luz atraviesa la niebla. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la luz atraviesa la niebla? A veces, cuando la niebla es muy densa, ni siquiera se alcanza a ver más, simplemente refleja esa luz y se hace más difícil de ver el camino. O usando otra analogía, cuando vas a una habitación oscura, la abres y entra un rayito de sol, ¿qué sucede? Se ven muchas partículas de polvo, ¿no? Entonces, esta imagen quiere reflejar la contradicción, la paradoja, como hace vimos con Chesterton también les fue el título, la paradoja de la conversión, que por un lado hay luz, pero por otra parte también hay tiniebla y hace difícil ver el camino, como lo fue difícil para Henry Newman, como todo lo que vamos a ver.
Para empezar, él es, digamos, un hombre del siglo porque literalmente su estado de vida fue desde 1801 hasta 1889. Me parece 89, sí, casi hasta todo el siglo XIX se lo aventó en su vida. Y este tiempo fue caracterizado por algunos aspectos como la época victoriana, un tiempo de auge nacional en Inglaterra, de costumbres muy marcadas, entre otras cosas. Pero quiero rescatar el tema del nacionalismo, que va a estar presente, porque para ellos ser inglés era ser anglicano. Por tanto, ser católico va a ser un enemigo de la nación, va más allá de un aspecto religioso. Y este mismo nacionalismo, esta misma mezcla iglesia-estado, sabemos que el rey de Inglaterra o la reina son la cabeza de la iglesia anglicana, pues también conlleva actitudes respecto a estos dos poderes. En ese tiempo, el Parlamento teniendo injerencia sobre el nombramiento de obispos, por ejemplo, entre otros datos que vamos a ver. Es también el tiempo del auge del liberalismo, está surgiendo y está agarrando más fuerza. Y el liberalismo va a estar muy presente a lo largo de la vida de Henry Newman. De hecho, va a ser su rival acérrimo, va a ser su rival con el que va a tener una batalla campal a lo largo de su vida. Tenemos también avances tecnológicos, desde el auge de la revolución industrial, le toca eso también. ¿Y esto qué tiene que ver con Henry Newman y con su conversión? Pues que este bienestar temporal, ese avance tecnológico, de alguna manera también impacta en la vida de las personas, ¿no? Al ver progreso, avance científico, ¿qué tanto se empiezan a involucrar con su iglesia, ¿no? Con su vida espiritual? Además de las corrientes por ejemplo, el evolucionismo también en este siglo fue en el que se fue publicado la evolución de las especies, etc. Entonces, también hay un contexto de avances tecnológicos que va a tener cierto impacto. Y luego en el ámbito artístico, cultural, en una época del romanticismo, donde la gente tiende a ver hacia el pasado con nostalgia, quiere ver de nuevo esos imperios, pero ahora saben que están en ruinas. Y algo curioso de este tiempo es que varios intelectuales o gente de dinero realizó viajes al Mediterráneo, a costas de Italia, para conocer las ruinas de las culturas griega o romana. Lo hizo Lord Byron, lo hizo William Wordsworth, entre otros. Pero vamos a ver aquí también que algo tiene que ver con Henry Newman en esta tesela del mosaico. Y finalmente la familia. Qué importante es la familia, ¿no? Qué importante, porque en el caso de Henry Newman era una familia que practicaba lo que le tocaba. No estaba realmente comprometida. Su papá era más bien un creyente, pero no practicante. Era un banquero, le iba muy bien. Su mamá tampoco era tan practicante, pero ella venía de una ascendencia hugonote. Entonces, Henry se crió en una casa donde la religión no tenía el primer lugar. Y así fue hasta sus 15 años cuando experimenta la así llamada primera conversión. Y aquí les comparto una cita. Dice, a los 15 años, en otoño de 1816, un gran cambio tuvo lugar en mi pensamiento. Caí bajo la influencia de un credo definido y recibí en mi inteligencia impresiones de lo que es un dogma, que por la misericordia de Dios nunca se han borrado ni oscurecido. Y vean qué impresionante es la acción de Dios. En una edad, antes de entrar a los estudios, ahorita vamos a ver esa parte, llega como esta certeza. Hay un Dios que tiene el control de mi vida porque me ama. Es un gran paso. Y vemos que la conversión de Newman no fue súbita, fue progresiva. Y el primer paso fue acercarse a Cristo. Tiene mucho peso la palabra dogma, porque más adelante veremos que esto es uno de los temas que retienen su conversión al catolicismo. Porque él está viendo este tiempo donde él se propuso ser fiel a un dogma que experimentó desde muy joven. Muy bien, dicho esto, esta primera conversión fue lo que preparó su alma para empezar los estudios. Él fue al Trinity College. Los colleges eran unas estructuras con unas comunidades, fraternidades que estudiaban por su cuenta, y Oxford, la Universidad de Oxford, les hacía evaluaciones, los preparaba también, ¿no? Pero todo se vivía en esta comunidad. Y él fue muy feliz ahí se animó a ir gracias a que su párroco anglicano fue el que le motivó, ¿no? Vete ahí. Y fue un hombre muy bueno, muy docto, muy hábil para los estudios. Era algo que disfrutaba, algo que le gustaba y en lo que tenía mucho talento. De tal manera que lo nombraron, ya cuando terminó sus estudios, o más bien para finales de sus estudios, lo nombraron tutor del Oriel College. Es decir, él también ya llevaba a cargo la formación de
de los alumnos y participaba activamente en esta formación. Y luego, ese deseo del dogma que había sentido antes, esta revelación de Dios, lo llevó a ordenarse sacerdote anglicano. Entonces también por eso va a ser muy impactante su conversión, de ser un sacerdote anglicano a ser sacerdote católico. Y hubo algo muy particular en esa conversión que tuvo, bueno, en esa ordenación sacerdotal. Él decidió tener una vida célibe, cosa que era rara para el anglicanismo de ese tiempo, que un sacerdote decidiera pues, consagrar su celibato. Fue algo que él lo vio como esa entrega total a Dios, ¿no? A pesar de que no tenía que no era la costumbre, él quería responder con todo su cuerpo, con toda su mente a Dios que lo estaba llamando. Y ahí está esta parte, hasta ahorita cómo van, tranquilos, ¿no? Está interesante, está bonito, está a gusto, pero ¿qué se viene? Se viene una tormenta en este mar del alma de San Henry Newman. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Sucede que primero tuvo su papá una crisis económica y eso pues a un hijo le afecta de alguna manera. Fue un poco temblar esa concepción de la providencia, ay, ¿qué va a pasar? Luego tuvo la muerte de su papá, ¿no? A unos años más tarde, entonces un golpe muy duro también para su vida. Pero hubo un par de cosas que fueron como el tiro de gracia para este Henry Newman que estaba creciendo en el ámbito intelectual, que estaba sobresaliendo. Este orgullo intelectual o este desarrollo lo había incluso llevado a acercarse un poco al liberalismo, estaba un poco tomando estas riendas. Y llegó un evento que lo transformó y lo va a llevar a su segunda conversión. Dice, la verdad es que yo comenzaba a preferir la experiencia intelectual a la moral, me deslizaba en dirección al liberalismo del día. Dos grandes golpes me despertaron violentamente de mi sueño a finales de 1827. La enfermedad y la muerte de un ser querido. ¿De quién está hablando con este golpe tan duro? Está hablando de su hermana Mary, la más chica, que murió y le afectó muchísimo. Tanto que cayó en depresión. En ese tiempo no se diagnosticaba la depresión como ahora, por eso dice, una enfermedad también me afectó. Tuvo básicamente este periodo de oscuridad, de no tener más sentido. Todo lo que parecía que iba marchando bien, de repente marchaba mal. Y sucedió esto. Un amigo de él, de la familia Freud, lo llamó viéndolo esta situación y le invitó a realizar el Grand Tour con su papá, no el papá de Henry Newman, sino el papá del amigo. Y Henry Newman aceptó, dijo, vámonos, está bien. El doctor también me recomienda que me dé un poquito de aire, que me dé un mejor clima, capaz que me va a ayudar. Y así fue, se fueron en un viaje para las costas de Italia y de Grecia. ¿Recuerdan la tesela del romanticismo que estaba ya presente? Entonces ahí fue ese viaje y fue precisamente ese salir de su zona de confort, de ese momento que había vivido tan envalentonado, donde se empieza a dar cuenta de muchas cosas. Y a propósito de esto hago un paréntesis. No sé si recuerdan la Odisea, hay una parte en la que Odiseo está cansado de viajar, ¿no? Pero al mismo tiempo él también dice, yo conocí mi ser griego, mi persona, a través del viaje. El viaje me ha enseñado quién soy. A través de conocer a las otras gentes, yo me he conocido. Y en ese sentido también, Henry Newman, a través de salir fuera de Inglaterra, conoce cómo se vive la fe en otros lugares, qué aspira la gente de otros lugares. Y eso le lleva a cuestionarse más cosas. Y empieza ese proceso de su segunda conversión. Pasa la Semana en Santa en Roma, de hecho. Y en este viaje hay un momento en el que se separa de sus amigos y decide irse para Sicilia. Y ahí cae enfermo. Unas fiebres muy duras le atacan. Parece que va a morir. De hecho, en esos momentos de convalescencia, de extremo dolor, desorientación, hay una frase que grita, no he pecado contra la luz, no he pecado contra la luz, y la repite con convicción. Porque a pesar de que estaba en otro camino, no se apartó del Dios que se le había revelado. No he pecado contra la luz. Y esa misma convicción es la que le permite más tarde dar un paso más fuerte. Les decía, esta plática se podría llamar abrazar la verdad hasta las últimas consecuencias. No sabía Henry Newman que ese no pecar contra la luz lo iba a llevar lejos de su trabajo, de su familia, de su sociedad. Y vamos a ver esto a continuación.
Ya cuando regresa, gracias a Dios, regresa a Inglaterra y ahí está decidido a fundar el movimiento Oxford. Él se da cuenta de muchas cosas que ha visto en su viaje y dice, tenemos que renovar la iglesia de Inglaterra, no puede seguir así. ¿Se acuerdan lo que la tesela de los tiempos, no? La gente conforme con los avances tecnológicos, la fe descuidada, la injerencia del Estado. Dice, no puede seguir esta situación así, tenemos que transformar la iglesia. Y junto con varios amigos, entre ellos John Keble, comienza el movimiento Oxford. Uno de sus inicios conocidos, más marcados, fue una predicación que hizo John Keble precisamente. Pero este movimiento Oxford tuvo su mayor expresión a través de la publicación de los Tracts for the Times, que se le conocían más bien como tracts, en corto. Y era una serie de folletos que publicaban sobre esta renovación espiritual. Y comienza esto durante varios años, poco más de una década, hasta que llega un momento también clave en esta conversión. Él decide, como pueden leer aquí, tomar la vía de la razón. Dijo, no voy a guiarme por los sentimientos, no voy a guiarme por primeras intenciones, sino que quiero una búsqueda profunda de la verdad. Me lleve a donde me lleve. Voy a guiarme por la razón. Y empieza así a estudiar sistemáticamente los padres de la iglesia. De hecho, él desde hace mucho tiempo, desde niño, ya tenía esta familiaridad con los padres de la iglesia. Y él comienza a estudiarlos y se convence más de que esa doctrina que ellos tienen, pues es necesaria para la iglesia de Inglaterra. Pero también poco a poco se da cuenta de que la iglesia católica tiene esa misma doctrina. Y de hecho, para entrar un poco en la mente de Newman, la iglesia de Inglaterra no era una iglesia protestante como tal, ¿no? Sino la iglesia de Inglaterra era la iglesia católica, en el sentido de la iglesia universal, la iglesia de Cristo, pero que pues a través del problema entre Enrique VIII y Ana Bolena, todas esas cosas que llevó a la separación, pues fue un mal necesario para separarse de Roma, que ya había prácticamente cometido apostasía, ¿no? Entonces decía, bueno, esta es la iglesia buena, ¿no? Y los padres hay que incorporarlos aquí, hay que retomarlos. No veía tanto todavía esa conexión hasta más adelante, que fue un momento en el que leyó a San Agustín. Estaba leyendo a San Agustín y se encontró con la frase que está aquí abajo. Securus judicat orbe terrarum, hablando sobre el juicio de la iglesia. La iglesia es la que juzga la tierra. Entonces ahí se da cuenta de que no se trata simplemente de padres de la iglesia que traen dogmas, que traen doctrinas, sino que es mucho más profundo. La iglesia como cuerpo místico de Cristo, como esta unión espiritual, que no basta simplemente incorporar contenidos, sino que hace falta vivir en esta comunión. Esta frase solamente fue la que le puso realmente en una crisis profunda de si la fe anglicana era la verdadera fe. ¿Y ustedes qué harían si se encuentran con esto? Yo veo tres opciones que podríamos hacer. La primera es decir, ay, no es cierto, no, lo leí mal, mala traducción, ¿no? Pero estaba en latín, ¿no? Pero bueno, no, cualquier cosa, no es real. O simplemente decir, ¿sabes qué? Bueno, quizás sí, pero ¿cómo voy a negar de mi fe? Una vez que ya he recibido gracias, que estoy renovándola, voy a dejarlo de lado. El camino de Henry Newman fue, voy a investigar esto hasta la raíz, aunque me duela. Y así decidió hacer una pausa, un retiro en la comunidad de Littlemore. Ahí dedicó tiempo a la oración y al estudio profundo. Y mientras estaba en este tiempo de retiro, comenzó a escribir una de sus obras principales. Se llama El ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana. Que ese libro estaba escrito para él mismo, para convencerse de dar ese paso. De hecho, no lo concluyó, porque el capítulo que coronó ese escrito fue su conversión, su testimonio de vida. Entonces, para no hacer el cuento más largo, llega un momento en el que se decide a bautizar, y se bautiza el 9 de octubre de 1845. Se convierte al catolicismo. Y en la campana de gloria suena en la iglesia, una oveja ha regresado al redil, están viendo grandes cosas para la renovación espiritual. Y es un gran gozo para la iglesia, pero también una gran cruz para Newman. Porque lo que se viene es tremendo.
Uno dice, ah, ya se convirtió, qué a gusto, qué rico, ya va a pasar todo bien, ¿no? Muchas bendiciones, muchas gracias, pero no fue así. Lo que sucedió fue persecución y vamos a ver algunos puntos que hasta se van a asustar, van a decir, ay, ¿esto implica seguir la verdad? Pues sí, sí lo implica. Para empezar, él no ve su conversión al catolicismo como conversión en el sentido etimológico, ¿no? De tornarse, de volverse al otro polo. Él lo ve en el sentido de una continuación con su vida anglicana, solo que es el paso que le faltaba para abrazar la verdad. De hecho, en esta cita pueden ver cómo dice que no notó un cambio extrínseco en su forma de comportamiento, en su forma de vivir. Lo vivió más bien como esa continuidad. Ni siquiera sentía más fervor, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estaba la satisfacción de convertirte? Estaba en ser coherente a sus principios. En 1800, bueno, antes de esto, Newman fue a Roma a estudiar. Estudió en el Colegio de Propaganda Fidei, que es un seminario para países en misión. Ahí estudió creo que un poco más de un año. Y estando en Roma conoció a los oratorios de San Felipe Neri. Volvemos otra vez al mosaico y a la tesela de su educación. Esta comunidad de oratorio le recordó a su tiempo en el college, que amaba tanto. De hecho, el college que amaba tanto, Oxford, la universidad que le fascinaba, no la volvió a ver hasta dentro de 23 años. Para darnos cuenta de esas renuncias tan duras. Entonces le gusta el oratorio, forma parte de su comunidad, se vuelve sacerdote católico y regresa en 1848 a Inglaterra. Funda el oratorio y pues ya empieza así su misión como sacerdote católico. Y es un tema que es duro ver lo que sufrió. Para empezar, lo condenaron de manera injusta porque lo difamaron. Él estaba haciendo, pues, no sé si llamarlo proselitismo, pero sí estaba pues promoviendo la fe católica. Sobre todo muy concretamente en este tema fue que en 1850 los obispos católicos fueron permitidos de ingresar a Inglaterra y realizar misión, ¿no? Entonces la gente inglesa pues estaba rasgándose las vestiduras, ¿cómo era posible? Y Henry Newman se dedicó un poco con sus escritos a decir, bueno, se puede, se vale, ¿no? Y eso le ganó una difamación que lo llevó a un juicio donde perdió. Y además de que perdió, le tuvieron una multa creo que de 100, no sé si 100 libras o 100,000, no me acuerdo ahora, pero también lo multaron duro, o sea, le costó dinero esta pérdida del juicio. Luego uno dirá, bueno, ya se convirtió, los católicos lo van a recibir muy bien, ¿no? Va a ser un héroe católico. Pues no, lo persiguieron también, sufrió persecución dentro de la misma iglesia, porque para empezar se le invitó a fundar la Universidad Católica de Dublín y él fue el primer rector. Y durante sus conferencias sacó un escrito que se llama La idea de universidad, que también es un punto fundamental para la educación de universidad. Él entendía el conocimiento como un acceso a la verdad del mundo. No era que estaba el conocimiento empírico, científico, teológico, sino era un conocimiento integral, con diversas facetas, ¿no? Y la universidad era precisamente de universitas, un acceso al conocimiento universal donde había que ir a nutrirnos de todos esos conocimientos. De hecho, Benedicto XVI tomó un poco de estas ideas, la idea de razón abierta. Entonces, total, tuvo esta misión, creó este documento de la idea de universidad, pero después de 4 años de peleas con los obispos católicos, termina renunciando y se va. Luego también le piden que se encargue una revista y los obispos lo respaldan, pero al final lo acusan de herejía, ¿no? Me parece que en esta ocasión dijo algo sobre el rol de los laicos en la iglesia, un poco sobre involucrarlos, pero se malinterpretó y lo acusaron de herejía y hasta Roma llegó el chisme. Y de Roma le mandaron una carta que desafortunadamente no le llegó y en consecuencia no la pudo responder. Entonces todavía peor la imagen de Henry Newman en Roma. Dijeron, no, pues ¿qué está haciendo, no? Se convirtió, pero ¿qué doctrina se está trayendo aquí? Acusado de herejía. Luego también recordamos que él trajo el oratorio a Inglaterra. Él estuvo más bien en el oratorio de Birmingham y otra comunidad estuvo en el oratorio de Londres. Como muchas veces pasa, empezó a haber como rivalidad entre estos dos oratorios y aparentemente el de Londres era más fecundo apostólicamente. Entonces, pues los obispos le dieron la razón al de Londres, no al de él, a pesar de que era el fundador. Entonces, otro golpe duro. Lo mandaron a hacer la misión en Oxford y fracasó también.
resulta que tras tantos golpes él tuvo un periodo de sequía, no escribió nada en 4 años. Dijo, ¿saben qué? Pues no, ni me van a acusar de herejía o me van a difamar, aquí escribo. Y ha sido 4 años hasta que un hombre llamado Charles Kingsley escribió contra los católicos y contra Newman. Básicamente decía, estos son unos charlatanes, unos usurpadores, y Henry Newman es el principal de ellos, porque él nunca fue anglicano, siempre fue católico y nos quiso vender sus ideas poco a poco. Y ahora sí que era sacerdote anglicano, se convierte y ya trae un tsunami. Básicamente lo estaba difamando. ¿Y cómo reaccionó Henry Newman? Podemos hacer una pausa y ver cómo hubiera reaccionado yo. Le grito, protesto, lo demando, pero la manera en que respondió Newman fue desnudar su alma. Y escribió la Apología Pro Vita Sua, donde va narrando toda su conversión. Se hizo vulnerable a los ojos de Inglaterra, pero eso fue lo que ganó el respeto de la gente, porque decía, esta conversión es auténtica. Y un hombre que ha desnudado así su alma, pues es alguien que ha buscado sinceramente la verdad. Y ese es uno de las principales fuentes donde recogemos datos de su vida, de primera mano. Que eso no solo una fuente de riqueza espiritual, sino también de literatura inglesa del siglo XIX. De hecho, John Henry Newman fue un escritor muy prolífico. Tiene más de 20,000 cartas y tiene muchas obras que ahorita vamos a dar un repaso por si les interesa leer algo de él. Total, les comenté que John Henry Newman se sentía un fracaso, estaba básicamente acercándose hacia el final de su vida y sentía que no había valido la pena. De hecho, lo invitaron a participar en el Concilio Vaticano I y no quiso ir, lo invitaron de perito, pero él prefirió quedarse. Y en ese contexto, cuando todo parecía perdido, todo parecía ya que no había valido la pena, un poco como Moisés, ¿no? Que se quedó fuera de la tierra prometida, él decía, bueno, pues es así, pero yo confío en la promesa. Le llega la gloria en tierra, alcanza a ver frutos de su vida y obra. Para empezar, en 1878 lo nombran miembro honorífico del Trinity College, donde había estudiado, y es donde puede regresar a Oxford después de 23 años. Y es el primer católico con este honor. Y al año siguiente, el Papa León XIII lo nombra cardenal para reivindicar su obra y su labor. ¿Cuál fue su lema de cardenal? Corat cor loquitur. El corazón habla al corazón. Y eso fue verdaderamente lo que él vivió. Él no solo vivió una lucha social, un discurso racional, sino que él estuvo atento a la voz de Dios para guiarse hasta donde él quería, hasta ese puerto seguro. Y hubo tormentas, hubo vendavales, hubo olas que azotaban su barca, pero él no dejaba de escuchar esa voz. Finalmente, Henry Newman murió. Hoy lo conocemos como San John Henry Newman y es un hombre importantísimo para la doctrina católica contemporánea. Y habló de temas muy, muy vitales como el rol de la fe y la razón, la idea de universidad, el rol de los laicos, entre muchos otros. Sobre su lápida hay una frase que dice, ex umbris et imaginibus in veritatem, desde las sombras y las imágenes hasta la verdad. Ese camino progresivo donde hubo luz, pero también hubo niebla. Y aquello que lo llevó fue ese corazón que le hablaba. Por eso, antes de concluir esta charla, te invito a que un momento cierres tus ojos, pienses en tu camino presente en el que te está llevando Dios, en ese navío de tu vida. Piensa eso, piensa esa duda, piensa ese misterio, piensa ese temor a la infecundidad y te invito a que mientras leo este poema de Henry Newman, hagas tuyas estas palabras, hazlas tuyas esta oración por su intercesión, porque las necesitamos. Este poema lo escribió justo en su momento de mayor duda, cuando el mar de la duda era el más álgido. Y ahí vas a ver cómo pide no ver el escenario final, pide ver un paso más. Entonces te invito a que hagas tuyas estas palabras. Luz apacible, guíame tú por entre la tiniebla alrededor. Guíame tú. Es noche oscura, lejos del hogar estoy. Guíame tú. Cuida mis pies,
Yo no te pido ver lejanos horizontes, con un paso me conformo. No siempre ha sido así, no siempre te pedí que me guiaras. Quise yo mi senda ver, escogerla yo quería, mas ahora guíame tú. Luz radiante quise yo, y a pesar de mis temores, apresó mi voluntad el ciego orgullo. No recuerdes esos años. Hasta hoy tu poder me ha bendecido, seguro que aún me guiará. Por entre parameras y marjales, peñascales, torrenteras, hasta que la noche pase. Y cuando despunte el alba, caras de ángeles me sonrían, esos ángeles que he amado desde siempre y perdí por un instante. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar a comentarios, simplemente les pongo aquí algunas de sus obras para quien esté interesado en leer. Pueden leer, si quieren saber más de su vida, está La Apología Pro Vita Sua, muy buen libro. Pero también hay un par de biografías bastante buenas, una de Víctor Ruiz y la de Jan Kerr. La de Jan Kerr es más de corte intelectual y de su pensamiento, ¿no? Y tiene también, para nutrir la espiritualidad, sus sermones que predicó como párroco, sus cartas, que son muchas y son muy ricas, ¿no? De hecho, los sermones también los revisó ya una vez católico. Trata temas varios, como les comenté, el discurso sobre la fe, la carta de Duque de Norfolk. Esta es muy buena para la participación ciudadana del cristiano, del católico. Habla de la primacía de conciencia y sí, básicamente cómo el católico debe vivir en sociedad. La idea de universidad, para los que están interesados en educación, en universidad, la fe y la razón. Tiene un poema que también se dice que es un poema pues donde refleja un poco su vida, el sueño de Geroncio, es de un anciano que va al purgatorio y bueno, ahí va a narrar toda una historia y de una manera muy, muy bella también. Y finalmente también tiene un par de novelas conocidas, Calixta y Saber, Perder o Ganar. Estas son de carácter también un poco autobiográfico, ¿no? Habla un poco de su tema que vivió, pero a través de una narración muy asequible. Y bueno, y esto es por mi parte todo. No sé, ¿algún comentario? Sí, Jorge. Ah, bueno, gracias. Una duda, comentabas que al convertirse se bautizó. ¿No había estado bautizado dentro de la iglesia anglicana o había sido un bautismo considerado no válido o por qué fue eso? Sí, mira, en principio, gracias. ¿Cómo te llamas, perdón? Adolfo, gracias. Mira, en ese tiempo sí había sido bautizado, pero no, como los diálogos interreligiosos, los diálogos ecuménicos no estaban tan avanzados, ¿no? Entonces, no había todavía estas proclamaciones de compatibilidad, ¿no? Que ya hay con muchas iglesias, ¿no? Que se revisa la fórmula para ver si es pues, compatible con la fórmula católica. En ese tiempo no estaba tan avanzado, estamos hablando de los inicios de las conversiones anglicanas, entonces por eso es la vía que él elige, el bautizo con un sacerdote católico. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es sobre su acusación a herejía. Cuando lo acusan de esto, ¿tiene alguna doctrina que sea, por ejemplo, dudosa o algo así? ¿O es meramente difamación? Gracias, Jorge. En buena parte se trató de difamación, pero el tema por el que lo acusaron sí fue sobre la participación de los laicos. El tema que tocó él no fue tanto la participación apostólica como hoy se entiende, sino incluso habló de un poco de la participación dogmática, ¿no? Es decir, que todos como iglesia tuvieran como cierta voz a la hora de decidir ciertos dogmas o doctrinas, ¿no? Y eso pues no fue bien visto, porque eran tiempos en los que ni siquiera se contemplaba el laico de una manera más activa. Entonces fue un poco ese tema que quizás pues podría tener más matices para hacerlo pues más realista y más entendible, pero en lo que yo leí no me pareció que fuera una herejía, o sea, garrafal.